Bueno, gente, en este nuevo capítulo hemos traído a Silvia Rivera. Ella es escritora y divulgadora de muchos temas de interés general, pero al canal en este caso la hemos traído porque ella también hace mucha divulgación sobre distintos tipos de problemas interpersonales y entre algunos que me llamaron la atención ha publicado temas relacionados a, por ejemplo, relaciones interpersonales problemáticas, problemas relacionados a ciertas formas de violencia y manipulación en la pareja, e inclusive tiene toda una serie de reels, divulgación, libros y demás. Así que bueno, Silvia, quisieras comentarnos básicamente cuál es tu interés por la formación en estos temas, a qué te estás dedicando además de escribir libros, coméntanos. Hola Franco, muchas gracias por la oportunidad. Claro, bueno, yo comienzo a sentir interés, digamos, por el tema de relaciones en sí, debido a mi propia experiencia. Estaba repitiendo constantemente patrones y llegó un minuto en que pude mirarme desde arriba y decir, epa, ya, así como mucho. Y dije, bien, empecé a estudiar de manera didáctica, psicología, para empezar a entender qué pasaba, qué era lo que pasaba, qué era lo que repetía siempre, que incluso, y ahora lo puedo decir, no sabía qué estaba pasando. Entonces, eso me llevó a estudiar términos como, por ejemplo, la indefensión aprendida, eh, ¿qué más puedo decirte? Muchos términos muchas vivencias que yo había pasado sin saberlo, muchos tipos de manipulaciones en los que yo de alguna forma, voy a decirlo así, me había de alguna forma expuesto sin saberlo, porque no tenía tampoco las herramientas ni el conocimiento para decir esto es una manipulación. Y bien, fui estudiando hasta que ya me abordó un montón y dije, no, esto tengo que estudiarlo formalmente. Escribí un libro previo antes de meterme a estudiar psicología. Escribí un libro que se llama Sal de esa dependencia, eh, que en el fondo quiere comunicarle a las personas comunes y que no tienen ningún conocimiento de manera muy simple cuáles son las cosas que se viven en una relación, por qué nos cuesta tanto salir. Pero de una manera muy sencilla, contando relatos, por ejemplo, que son ejemplos de lo que puedes estar viviendo, para que la otra persona diga, yo estoy en algo así, quizás tenga que pedir ayuda. Porque, y voy a insistirte, que creo que va más allá, uno además de prepararse, tiene que buscar ayuda. Yo en ese momento busqué ayuda con un psicólogo que me orientó y me hizo ver dónde estaba y me ayudó, me dio herramientas muy prácticas para poder salir de una relación que era muy dañina. Así que, y eso me tiene acá divulgando, porque también creo que no lo sabemos en ese minuto que lo estamos viviendo. Ujú. Entonces, mi hambre es como tratar de que la gente o que las personas que no lo saben y que están viviendo, porque te atrapa mucho y te afecta en todos los ámbitos de la vida. Entonces, es muy importante. Para mí, las relaciones, como es tu relación nuclear o las más importantes con tu pareja, afectan en todos los ámbitos de la vida y a veces no nos enteramos, no sabemos. Eso me tiene acá. Ya, bueno, genial. Siempre en las entrevistas algo que a mí me interesa mucho es establecer puntos capitales de temas que se van abriendo, que se ordenan. Uno de los primeros que mencionaste es el tema de el si las personas se dan cuenta o no del tema que estamos hablando, ¿no? Es decir, tiene que ver con si las personas discriminan formas de violencia, ¿no? Ya sea a partir de una crítica constante, ya sea a través de que te comparen con otras personas, ya sea que hayan formas de interacción donde a propósito te hagan sentir culpa, por ejemplo, que son formas de agresión que de alguna manera la cultura no enseña a las personas a discriminarlas, ¿no? Ese sería como una primera introducción, como un problema básicamente de estos problemas ocurren y como que no hay como una educación para entender de lo que estamos hablando, que esa sería la primera. Y la segunda, esto que empezaste a mencionar de que fuiste a un terapeuta, abre Es, dos cuestiones que tú me comentarás cómo lo pudiste ir abriendo aquí, cómo lo fuiste desarrollando, que una es
ponerle nombre a este tipo de problemas, ¿no? Por ejemplo, el estilo de, no es que tiene cuidado con el dinero, sino violencia patrimonial, por ejemplo, o no es simplemente Claro. un comentario, es una agresión simbólica, ¿no? Como que esas cosas vayan teniendo nombre. Y la segunda, la cuestión de las redes de apoyo, que creo que yo que es un tema vital y que muchas veces no se lo menciona, el que hay una comunidad que ayude a la persona a salir de este tipo de problemas. ¿Tú qué opinas de esto que te menciono? Mira, efectivamente en mi libro yo comento algo que son como ítems de cómo tú te vas aislando, sintiendo, en realidad sintiendo. Y una de las cosas que tú dices, por ejemplo, es que no sabes cómo se llaman los tipos de maltrato. No tienes idea si hay una categorización. Mm, Y eso tiene que ver también con que muchas veces si tú te has, digamos, educado o criado, voy a decir, en una familia violenta, tú nunca vas a identificar que estás viviendo violencia, porque para mm, ti eso es algo normal. Entonces, te salva, por ejemplo, es un factor protector, de que tú no lo hayas vivido en tu hogar, que en mi caso fue así. Entonces, yo miraba, por ejemplo, y decía, no, esto no está bien. Ahora, con respecto a lo mismo que me mencionas, de que cómo te das cuenta de que te aíslan, eso es un indicador. Cuando tú vives una relación de violencia, de manipulación, siempre, casi siempre, por los casos que yo he visto al menos, te van a aislar y de una manera muy, muy silenciosa. Tú no te das cuenta que te estás aislando. Y esto también tiene que ver con que, en el fondo, y es lo que yo comento muchas veces en lo que divulgo, es que nosotros vamos construyendo una realidad con nuestra pareja, la persona que está más cerca nuestro. Entonces, como nos vamos aislando, vamos creyendo en el cuento que nos va contando nuestra pareja y la pareja empieza a decirte, es que no me gusta cómo te habla tu mamá, cómo no me gusta cómo te habla tu papá, tu hermana, qué sé yo. Entonces tú te vas aislando y vas reforzando el diálogo que tienes con tu pareja, entonces se vuelve como un mundo, es tu mundo mm. y te aísla. Entonces sí, es muy difícil y es por eso que se hace tan difícil luego salir, porque incluso ese aislamiento después provoca que tú no te sientas como en la libertad o voy a decirlo como en el atrevimiento de volver en algún minuto y decirle a tu familia o a tu círculo más cercano, hoy sabes que estoy viviendo esto. Entonces es como una trampa, porque al final la familia también después comienza, o los círculos más cercanos, las amistades, por ejemplo, muchas veces se dejan las amistades completamente cuando vives una relación de maltrato, porque tú no quieres que la gente te diga que tu relación no está bien. Tú también de alguna forma empiezas a alimentar ese diálogo, no, es que esto no es tan malo, para poder sobrevivir. Es como la técnica de sobrevivencia finalmente dentro de esa misma relación. Ese creo que es otro punto relevante y sobre por qué es tan importante que haya un tratamiento conductual de estos problemas, porque fíjate que lo primero que tú mencionas, hay un funcionamiento un poco sectario de este tipo de interacciones, porque por ejemplo, en el funcionamiento de la pareja, de alguna manera la expectativa es que ambas personas se ayuden mutuamente. O sea, la expectativa que está es nos vamos a ayudar para progresar ambos. Entonces, de alguna manera uno no identifica malicia en esa interacción. Pero en ese mismo funcionamiento puede aparecer esto de empezar a buscar que, por ejemplo, la persona que está siendo vulnerada sea alejada de otras personas, por ejemplo, de las amistades, de familiares, de lo que sería su red de ayuda. Algo así sería, ¿verdad? Es que funciona casi la más de las veces así. Es muy difícil que una persona, por eso que muchas veces tú te das cuenta de que una persona en tu familia incluso, o en tus amistades está siendo maltratada. O sea, yo he Mm, conocido casos de amistades que lamentablemente se aíslan completamente, no quieren escucharte, porque como yo soy una persona, por ejemplo, que divulgo sobre esto, no quieren escucharte a ti, porque saben que en el fondo no les conviene un poco tu diálogo, tu divulgación, lo que tú de alguna forma crees un sentido común y sano dentro de lo que es una relación. Entonces, existe un aislamiento y luego cuesta mucho volver a eso. Cuesta mucho que tú vuelvas a conectar con esas personas. mm, Y además, bueno, está el otro de que bueno, y eso ya nos vamos para otra parte de las creencias, de las reglas, como tú mencionabas, como de que al final la persona quiere vivir con esa relación y no quiere salir tampoco, no quiere estar solo. Y es una combinación de cosas, son muchos factores, no es uno solo.
Yo podría Ya. decir que sí, es bastante determinante, pero no es uno solo. Son muchos factores, o sea, que el querer, quiero vivir en pareja porque me han pintado socialmente y culturalmente que esto es lo más importante en la vida. Puede que sí, pero si te hace bien, porque si te hace mal, no, y va a ser todo lo contrario. Justo esto abre también algunas explicaciones sobre por qué este tipo de interacciones se mantienen. Fíjate que Mm, una tiene que ver con no discriminar lo que es agresión, esa es una, ¿sí? mm, Ahora, el hecho de por qué las personas no salen de este tipo de problemas abre otro campo, porque, por ejemplo, puede que muchas personas noten que este problema está presente, pero aparecen otro tipo de procesos, como por ejemplo el no querer volver a sufrir nuevas decepciones o el no querer volver a sufrir de nuevo por rupturas de vínculos o inclusive hay artículos científicos que se han ido desarrollando sobre por qué las personas permanecen en esos estados de sufrimiento y tiene que ver porque a lo largo del tiempo han estado viviendo una gran cantidad de interacciones conflictivas, entonces empiezan a desarrollar como una necesidad de evitar que también tenga que hacerlo de nuevo y eso como que impide que salgan rápido esas interacciones problemáticas, algo así como ir desarrollando una intolerancia a tener que sufrir de nuevo un duelo o de nuevo una ruptura. Entonces, eso también contribuye a que no se quiera de alguna manera admitir rápidamente que eso es un problema. ¿Tú qué opinas de eso? Mira, te voy a contar una historia. Una vez yo trabajaba en un área y el dueño de la empresa se acerca a mí y se había separado. Y tengo esas conversaciones como más informales y me dice, ¿sabes qué, Sil? Yo me volví a casar, pero al final te voy a dar un consejo, me dice. Es lo mismo, vives lo mismo, es la misma persona, al final uno cambia de persona, pero vive lo mismo. Mm. Entonces, yo siento que al final las personas tenemos tan estructurado lo que queremos de una relación, muchas veces, sin saberlo, que lo vamos repitiendo. Ya. Entonces, ese miedo que tú me conversas de volver a vivir una relación tiene que ver con que todavía no nos hemos dado cuenta y no nos hemos hecho responsables de cuáles son los patrones que nosotros repetimos, que eso puede ser no colocar límites, no colocar límites Justo. y volver a abordar una relación que le encanta el drama, que es como todo, que es agotadora, que nunca tiene como esa capacidad de decir, a ver, es tan grande el problema, por ejemplo, relaciones que van recién empezando, 6 meses, y se dan cuenta de que ya esta persona está haciendo algo que no me gusta, y lo dramatizan, y lo satanizan, en vez de decir, a ver, conversémoslo, mira, a mí esto no me gusta, la verdad, puedes cambiarlo sin hacer todo un drama, no, es que esto es una mala persona. Entonces, y también va ahí, cómo yo aprendo a conversar y a comunicarme de una manera asertiva, Mm, cosa que cuando voy construyendo esta relación, todos mis miedos, los miedos que yo tenía, que son de otras relaciones, queden realmente atrás, porque y también hacerme responsable de que yo fui parte de eso. ya, Como ya. que, por eso te digo, yo siento que en el fondo esto, cambiar una conducta tiene que ver mucho con volverme muy responsable de que yo también acepto ciertas conductas y que si las acepto y me expongo, igual puedo perpetuarlas. Mm. Yo creo. Más que aceptarla, quizás por ahí podríamos plantear el déficit de habilidades para interrumpir esa situación o el coraje para animarse a riesgo de que la relación, por ejemplo, se acabe, porque ahí también es súper importante mencionar que el déficit de habilidades sociales suele ser también un perpetuador de este tipo de interacciones. Pero justo con este tema que abriste, creo que también es otra cosa que también se menciona mucho en lo que tú divulgas, que es los daños o residuos que quedan para futuras interacciones, ¿no? Y creo que esto también abre otros problemas vinculados al estrés postraumático, donde, por ejemplo, tú ya no interactúas con personas que, por ejemplo, ejercían manipulación, pero hay como una especie de desconfianza generalizada o una especie de desconfianza que no termina como de modificarse. ¿Tú algo de ese fenómeno, qué opinas?
Lo abordo un poco también en el libro. Eso yo lo considero como un trauma. O sea, Mm. nosotros quedamos con ciertos traumas eh, que son sumamente difíciles de sacarlo, porque yo te lo voy a comentar así. Si tú estás con una pareja, por ejemplo, que te engañaba, y te engañaba mucho. Pero fíjate esto, no te diste cuenta, nunca te diste cuenta al final y al final supiste la historia y te diste cuenta de que, no sé, que vivías todo una telenovela, ¿cierto? De que te engañaba, que, no sé, que ocupaba un montón de personas para engañarte y tú de repente te das cuenta de ese engaño. Quizás en toda la relación nunca sentiste desconfianza, pero fíjate que fue un momento, un evento en que sí te diste cuenta que estás viviendo un mundo que no era y que la persona que tú creías que eras no existe. Y luego vas a otra relación, dime tú, ¿qué me asegura a mí de que esa persona es diferente? Cuando ya sabemos que nos demoramos un tiempo además de conocer a la persona. Entonces, por eso es importantísimo quizás cuando tienes este tipo de relación buscar a un terapeuta, a un psicólogo que te ayude a ver en qué estuviste metido, qué tipo de relación tuviste, cuáles fueron estos traumas que quedaron desconfianza, miedo al abandono, empezar a identificarlos y decir, los llevaré a una nueva relación, cómo los tengo que tratar. Le diré a mi pareja, por ejemplo, a la nueva pareja, a la posible nueva pareja que estoy viviendo esto porque no lo hacemos. No lo hacemos. O dime, no sé si cuál es tu experiencia, pero con tus pacientes, los pacientes le dicen a su pareja, mira, sabes que yo viví esta relación, la verdad que probablemente yo tengo un montón de traumas, no lo saben. No nos enseñan esto en ninguna parte. Para mí, esto que estamos conversando debería ser una materia que le enseñan, por ejemplo, un adolescente ya debería saberlo muy bien, porque se empiezan a enfrentar a sus primeras relaciones sin saber absolutamente nada. Mm. Y lamentablemente, inconsciente, o sea, sin saberlo o sabiéndolo, ya tenemos técnicas de manipulación que vienen desde nuestro hogar. Entonces, y volviendo al punto, antes que tú me comentas, claro, o sea, yo voy con traumas a otra relación, voy con esa desconfianza que tú dices generalizada, voy con ese miedo al abandono. ¿Y qué pasa? Es que yo no quiero que me abandonen, yo no quiero que me engañen, y entonces surgen estas relaciones sumamente tóxicas, porque yo misma, increíblemente, me vuelvo muy tóxica para esa relación, para esa relación. Yo Ya. empiezo a hipervigilar a mi pareja porque no tengo la confianza que me destruyó, digamos, alguien en una relación anterior. Voy a ser muy dramática para decirlo, pero en el fondo, yo ya no me cuesta mucho confiar y también tengo mucho miedo quizá a no volver a tener una pareja porque me dejaron o qué sé yo, entonces empiezo a dejar, o sea, a no establecer límites por querer ser complaciente, por querer mantener esa relación. Mm. Entonces, ahí voy construyendo una nueva relación que quizá una no me va a dejar, a ver, ¿cómo lo digo? No voy a ser yo misma, no soy yo, sino que es como esta construcción desde el miedo, desde la desconfianza, que dejo de ser yo para, yo diría no construir nada, solamente ir a otra, por eso que al final se vuelven relaciones de dependencia simplemente y no una relación. No nace la reciprocidad, porque para que haya reciprocidad, por ejemplo, tú tienes que confiar en tu pareja. Y si no hay confianza, entonces no se establece realmente una relación sana. Sí, Entonces, ese es el punto, creo yo, más crucial aquí, el problema de los procesos de confianza. Porque, por ejemplo, por un lado, con los pacientes se puede trabajar de muchas maneras esto. La primera es enseñarles a identificar interacciones que tienen que encendernos alarmas, ¿sí? Eso sería como lo primero, ya sea dónde están las prohibiciones, si es que las hay, si es un comportamiento, si la otra persona tiene actitudes negociables o son impuestas, si la otra persona no está dispuesta a hacer cambios por el bienestar de la pareja, si al mismo tiempo no es una persona, por ejemplo, con la cual se pueda negociar todo el repertorio de la conducta de intimidad, por ejemplo. Hay como una gran cantidad de elementos que uno enseña al paciente a discriminar cuando el problema ya pasó, por así decirlo. Y el otro problema, sería el problema número dos,
es que esto no se convierta en un sobrecontrol. Esto que tú le llamas de empezar a hipervigilar, eh, Exacto. es opuesto a un funcionamiento genuino. Es decir, nosotros no hipervigilamos de manera genuina, hipervigilamos por miedo o intentamos anticipar por miedo. Entonces, ¿qué pasa? Eso también atenta contra la confianza. Entonces es como que en realidad hay que buscar un equilibrio entre tener comportamientos genuinos, pero que no, o sea, pero que estén dentro de un rango donde se limite la posibilidad de la agresión. Es como que hay que hacer un reentrenamiento de cómo nos relacionamos con las personas, de hecho. Es bastante complejo, sí. Es complejo, porque tienes que también, y esto es lo más complejo, tienes que aprender a hacerte autocrítica sin destruirte. Ajá. Porque por lo general cuando sales de una relación que te hace daño, tu autoestima está, yo no sé si puedo decir que está lastimada. Yo siempre he escuchado a muchos autores que dicen, tienes baja autoestima, tienes alta autoestima, no existe la baja autoestima, no existe la, sino que yo creo que yo voy a conversarlo desde que tienes tu autoestima lastimada. Tu Ujú, autoconcepto está lastimado, la confianza que tienes en ti mismo, todo eso, ujú. amor propio, está lastimado. Entonces, partes desde ahí, estás lastimado. Ya. No es muy fácil ser muy genuino. Entonces yo creo que una cosa muy importante es comentarle a la persona que tienes enfrente que, que estás lastimado y bajo eso quizás vas a tener comportamientos que no son adecuados. Querer educarte, querer educarte y mejorar, por ejemplo, en un vínculo futuro, habiendo pasado por esto, tú tienes que querer educarte y para eso hay que aprender a ser muy autocrítico. Mm, Mm, Y desde ahí, desde la sana autocrítica, decir, ok, necesito cambiar este patrón de conducta porque esta persona que tengo enfrente no me ha lastimado. Y si sigo así, voy a terminar lastimándola. Y eso pasa, que ya. termino lastimando a la otra persona que quizá no me hizo nada. Ujú, Y eso, y bueno, yo siempre digo, ahí la otra persona tiene todo el poder de decir, no, esto no, para mí, no es para mí, porque ujú, no cualquiera se queda ahí. No cualquiera se queda a ayudar o estar al lado de una persona que ha vivido una relación traumática. ujú. Entonces sí, falta mucha educación. Bueno, por eso es un tema que para mí es apasionante. Falta mucha educación. Las personas se tienen que enterar de que han vivido una relación de maltrato y y que si no se dan cuenta y si no hay una persona profesional que intervenga y haga todo lo que tú has comentado, eh, es muy probable que se siga repitiendo, y eso es lo que le llaman, es que yo repito patrones, ¿sí? Pero Ah, no es repetir patrones en realidad. ahí, justo en ese punto, eh, me parece que algo capital acá es también hablar del rol que tiene la culpa como una variable de agravamiento de todas estas cosas, ¿no? Por desgracia tenemos una cultura que educa desde la culpa y desde la vergüenza, entonces hay una porquería que socialmente ya viene avalada con esto. Pero fíjate que el funcionamiento de la manipulación, la conducta de manipular, para ser estrictamente serios, siempre tiene un circuito que es observable, ¿no? Que es, por ejemplo, que en primera instancia hay una agresión que puede ser, por ejemplo, una crítica, un comentario desubicado, un comentario que busque generarte incomodidad porque te compara con otra cosa, pero es generado de maneras o poco claras, incompletas, pero se nota la valencia de esa interacción, que su función es Sí, generar incomodidad. Luego, obviamente, hay una reacción por parte de quien recibe ese estado, y esa reacción obviamente puede ser defensiva, de hostilidad, y es lo correcto, lo que debería ocurrir, pero luego, luego de que esta reacción ocurre, lo que hace por lo general el agresor es tratar de invalidar esta reacción, como que no es ajustada, es una exageración, tú estás iniciando un problema desconociendo el primer instigador. Y una vez eres que una persona ocurre esto, es drama, buscar que por ejemplo, que esta persona no reaccione tratando de inducir la culpa, instrumentalizando la culpa, ¿no? De deberías sentirte mal, yo no lo hice, casi generándola, casi generándola.
Ajá. Sí, O podríamos decir que es bastante maquiavélico. Mm. sí, sí, Yo, sí. eso pasa mucho. Eh, yo creo que todos podemos caer en eso sin darnos cuenta. Y vuelvo a repetir, creo que por eso que es bueno educarnos, porque esto que tú comentas, yo creo que no lo saben tan al 100% las personas que lo están haciendo. Mm, Y también hay otra cosa, que cuando tú dices, no, es que esta persona busca la culpa, de alguna forma la intenciona para al final hacerse dueño de una verdad, también tiene que ver con algo que yo considero fundamental en una relación, el renunciar a tener la razón. O sea, si mm, tú estás con una persona muy absoluta, hay que tener cuidado, porque con una persona muy absoluta que siempre quiere tener la razón, que no tiene la capacidad de ver que tú tienes un punto, es muy fácil caer en este circuito que tú dices. ya. ¿Cómo te das cuenta de eso? ¿Cómo te das cuenta, dime tú, de que tu pareja, que es una pareja, supongamos que es una pareja que la más de las veces está todo súper bien, ¿m? Pero que sí, en algún minuto tiene este tipo de comportamiento? ¿Lo catalogo como manipulador o lo catalogo como que no sabe lo que está haciendo? Bueno, ahí es donde la evaluación conductual revelaría si ese comportamiento se debe a que a esta persona le faltan habilidades sociales o que más bien hay un comportamiento muy inflexible de no negociación y que además de la no negociación involucra alguna forma de hostilidad adicional. O sea, porque acá, si estuviéramos en el primer caso, la persona cooperaría, buscaría negociar para que el problema no escalara. Ahora, si estamos en el segundo, ya ahí estamos en un problema importante. Buscar negociar. Cuando el nivel de la inflexibilidad es tan grande que simplemente se justifica no tiene justificación. Sí, Mm. inclusive hay casos, a veces en terapia de pareja, donde uno de los dos tiene un problema de celos muy severo. Y uno en el trabajo con celos tiene un rango muy amplio para trabajar. O sea, no es lo mismo que una persona tenga celos porque fue engañada, o que otra tenga celos, pero más movilizados por la tristeza de que me sustituyan, o los más graves, cuando el celo está instrumentalizado por la ira, está vehiculizado por la ira y la agresión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En muchos casos, inclusive, uno teniendo a los pacientes enfrente, les hace el planteo de cómo los celos tienen de alguna manera la función de proteger a la pareja, pero al mismo tiempo destruyen la pareja por el sobrecontrol, la prohibición y etcétera. Y muchos pacientes te dicen, yo lo sé y no lo quiero cambiar, así, de un saque, ¿no? Al estilo de, no me interesa, igual no me voy a mover de ahí. Y uno dice, bueno, será un problema de habilidades. No, no las quiero aprender. O sea, también esto hay que mencionarlo. Hay personas que tampoco, o sea, que al tener esas características, no es que solo no son candidatos para un tratamiento que busca modificar eso, sino que directamente son un problema en sí mismos. Es decir, van a atentar directamente contra la pareja a pesar de que haya todo un programa que esté buscando modificar eso. Eso también es importante mencionarlo, ¿no? Separar interacciones problema cuando hay un déficit de habilidades y se lo reconoce versus hagas lo que hagas, yo voy a seguir igual, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto? Yo, tengo un caso de una persona que conocí que tenía celotipia, ya un celo escalado. Y de alguna forma yo le recomendé a una terapeuta y fue solo unos días. Y finalmente uno conversa con la terapeuta y le dice, ¿cómo te fue? Y me dice, no, es que ella tiene la razón en todo. Ella tiene la razón en todo, ella está bien en todo. El tema es que tú ves luego que esta persona sí quiere, como que va en una oscilación de que cuando queda la embarrada en su familia, porque esto afecta a todo el ámbito, a toda la familia, hijos, qué sé yo, vuelve a querer, a pedir ayuda, y es un ciclo, ¿cierto? Como que yo creo que es más preocupante cuando esa persona está en ese ciclo y Mm, que de alguna forma
hace creer al otro que sí se preocupa y lo perpetúa en esa relación. Años. Mm, 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 mm. Que cuando tú, por ejemplo, tienes ese paciente y al lado tienes a la pareja y le está diciendo eso, porque ahí al menos has identificado que esa persona no va a cambiar y que en el fondo le está diciendo a voz alta que es capaz de destruirla emocionalmente, porque sí. Entonces, ahí yo creo que es un trabajo muy, muy difícil del terapeuta que tiene a esa pareja enfrente, el cómo abordar ahora, a quién quiere abordar, Ajá, ajá. a quién decides abordar después de eso. No sé, yo creo que es muy difícil abordar a alguien que no quiere cambiar, que cree que está... voy a ir a ese punto del tema de discutir simplemente, porque igual creo que a veces el trabajo del terapeuta, el psicólogo, tiene que ser capaz de sacarle a su cliente o paciente, sacarle chispa. Ajá. ¿Entiendes? Entonces, si tú no tienes Sí, un paciente que no sí. es capaz de darte un punto, no, no vas a... No, 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 por no eso mismo, ¿no? Bueno, como decía Oscar Wilde, la diferencia entre un amor eterno y un capricho es que el capricho dura más, ¿sí? Es decir, precisamente hay cierto tipo de grados de inflexibilidad psicológica que no hay manera de alterarlos y ya directamente son relaciones que están destinadas a romperse o a separarse por el bien de la persona que pide ayuda por esto. Entonces, eso es importante aclararlo, ¿no? La intención detrás de este tipo de procesos, ¿no? Este, así que bueno, súper, súper. Este, algo que también me parece súper importante es también explicar la finalidad del libro, ¿no? De alguna manera, tu trabajo de divulgación también va en la dirección de prevenir que las personas noten esto, que las personas se enteren de esto, que revisen en qué tipo de interacciones están, o al menos que, así como las personas piensan sus finanzas, así como las personas piensan su salud física, que también empiecen a ver su salud relacional, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Y mira qué curioso que todavía no nos... yo vengo del mundo, inicialmente del mundo de la finanza, entonces fueron mis primeros años de estudio. Entonces, y fíjate que todavía, siendo que son tan primordiales, no hay en el colegio alguien que nos enseñe un poquito, si no estamos pidiendo mucho, un poquito. ¿Mm? Entonces, y lo mismo que la psicología o la educación emocional. Parece como que de manera casi intencional nos lanzaron a la vida a chocar entre todos. Entonces, lo que yo escribo, bueno, mi libro, el primer libro que escribí y ya está publicado, intenta de alguna forma que las personas se den cuenta cuando pueden estar viviendo una relación muy nociva y cómo de alguna forma salir, cómo empezar a salir. No, yo, por ejemplo, nunca diría que mi libro te puede ayudar a salir completamente de una relación. Necesitas una ayuda. Necesitas una ayuda de una persona, redes de apoyo, un terapeuta, que te enseñe a ver que la realidad que tú dibujaste, que tú construiste, no es buena para ti. ¿Mm? Y lo que yo ahora estoy escribiendo, que lo que voy a sacar, lo que voy a publicar también va en la misma línea, pero intenta ser un poco más científico, tratar de explicar, porque yo siempre he creído que uno cuando entiende qué está pasando dentro de uno, también puede, digamos, intervenir Ujú. sin dejar de lado, y ojo, lo voy a repetir muchas veces, que un libro te puede ayudar un poco, porque también, ¿qué pasa? Se incorpora en tu diálogo interior y si te hace como mucho sentido, de alguna forma despierta ese interés, esa curiosidad que es tan importante, que es lo que, por ejemplo, a mí me tiene acá, esa No, ya. curiosidad De de hecho, decir, eso que tú has mencionado no es un dato menor, porque si tú escribes un libro con un lenguaje que la gente entiende, ¿no? Las palabras que le entran al pueblo, como diría Larralde, la gente lo sí, sigue, pero si sí. yo explico qué es la conducta de manipular, ¿de qué está hablando en el lenguaje conductual? Entonces, me Y parece que hasta lo ambas rechazan, cosas suman, o sea, hasta lo rechazan. bueno, ahí va. Bueno, y más en Latinoamérica, que el lenguaje conductual está visto como que le quitas magia a lo que estamos hablando. No, es que trato de impedir de lo que estamos hablando. Entonces, yo creo que ambas cosas suman, ya sea que tenga un lenguaje
popular, pero claro, allá que tenga un lenguaje técnico, si el concepto es el mismo, si apunta en la misma dirección, creo que suma muchísimo. Mi idea es esa, de una manera muy sencilla, tratar de explicar, por ejemplo, qué sucede en la adolescencia, qué tenemos que tener presente desde muy pequeños para poder incluso trabajar con nuestros hijos. Mm. eh, Va en esa línea, por ejemplo, en qué sensaciones despierta, por ejemplo, estar en una relación nociva. Ese libro, en todo caso, el próximo a publicar, es como que está hecho más, es el post, digamos, el post de qué hacer cuando tú has tenido una relación traumática. Está construyéndose cabalmente en qué cosas tenemos que hacer, qué pasa, qué tenemos que hacer, qué tenemos que evitar. Me ayudó mucho de muchos artículos científicos porque creo que hay mucha ciencia y hay mucho dato real, digamos, hay mucho estudio real, y ya no es como que tenemos que preguntar así como algo subjetivo, como algo como, mira, hay una idea o una teorización, sino que tenemos mucha información, pero mucha gente no le gusta, y obvio, quizás no están, mucho está en inglés, de hecho, lo mejor es, yo diría, ¿sí? O los más amplios estudios están en inglés, entonces no están, digamos, esa información no llega con la velocidad que uno quisiera a las personas, a todos, todos lo necesitamos. Entonces, de alguna forma es bajar eso y hacerlo muy sencillo, porque de esa forma la gente, ahora ya que tenemos más información, se siente como, ah, pero mira, esto está respaldado. O sea, realmente cuando yo estoy, no sé, salgo de una, por ejemplo, de una relación, mi corazón, mi físico, todo mi físico, sucede algo, se ve afectado, no es tan solo como algo Ah, psicológico, ¿no? ya, ya. Algo real, afecta en lo psicológico, pero también me está pasando algo. De ¿Cómo hecho, me afecta? justo has tocado cuestiones que ya tienen que ver con el aprendizaje y el condicionamiento del miedo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú acá estás dando una referencia que es experiencial. Yo me di cuenta que estos cambios ocurrieron en mí. Ahora, en términos de aprendizaje, involucra que ahora me levanto en la mañana y no hay ciertos estímulos como que me insulten, me griten, me llamen la atención. Desaparecen estímulos amenazantes. Al mismo tiempo, por dar un ejemplo tan sencillo, ¿no? Viviendo en pareja, si yo abría la heladera, automáticamente venía una oleada de críticas. Y ahora me doy cuenta que en un detalle Porque que parece trivial y no tiene nada de trivial, puedo hacer esta conducta libre y no hay ningún tipo de agresión tras eso, ¿no? Que pueden ser detalles que a veces la gente no les presta atención, pero los discrimina cuando desaparecen otros estímulos que eran los instigadores. ¿Qué opinas de eso? la idea es que desaparezcan. Te voy a contar una parte de mi libro que fue una vivencia que yo tuve con una pareja con un perfil muy complejo, con rasgos de mucha maldad, que yo, por ejemplo, lo cuento así, estaba normalmente sentada, por ejemplo, con mi teléfono al lado de él, ¿ya? Y él siempre hacía esto, pero uno como inocentemente va y mira para el lado, pues si es tu pareja, ¿no es cierto? Y en un momento miro por casualidad y es que me hace un tremendo escándalo. Es que, ¿cómo me miras mi teléfono? Me estás espiando y todo. Y yo así como, ¡ay! Me dice chiquitito, uy, escóndete, no sé, como emocionalmente. Algo que, y en ese minuto no lo vives así como, oh, qué terrible, hasta te hace creer que en realidad tiene razón. Y lo que tú comentaste del circuito de la culpa, tú tienes la culpa porque tú estás viendo mi teléfono y yo que yo mire para el lado. Cuando yo vine a tener una relación sana, ¿qué pasó? No me atrevía, mi esposo estaba acá y él mirando el celular, súper tranquilo, porque una relación muy sana, lo puedo decir, afortunadamente, pero cuando nos estábamos conociendo, él miraba el teléfono y yo inmediatamente así, Ah, ya, yo, de verdad, así, y hasta que él se ya. dio cuenta y me dijo, no hay nada acá, tienes que estar tranquila porque aquí no hay nada. Ojo, yo a él le había dicho, mira, yo viví por todo esto, trabajé en mí, pero probablemente te salga con un disparate. No, Había no, pero todo, ahí está el condicionamiento, porque en las interacciones previas, la conducta de hacer esto evitaba una agresión, o evitaba un martirio, o evitaba, pero esa conducta, fíjate,
que a pesar de que los contextos cambien, sigue anticipándose para que no ocurra lo que ya aprendió. Entonces, eso también me parece, ese también es otro punto que acá es súper relevante plantearlo. ¿Cuál sería el concepto de una interacción no patológica? Sería que no tienes que estar monitoreando para evitar la crítica, no tienes que estar a la expectativa de si habrá agresión o no, no tienes que decidir qué hacer, qué ponerte, qué comer en función de si el estado emocional de la otra persona es A, B o C. O sea, fíjate que todo esto no puede existir para que tú realmente disfrutes de una interacción. Y Más bien al revés. disfrutas. Mientras más hipervigilancia haya sobre lo que yo digo, hago, dejo de hacer o hago de cierta manera para que no venga algún tipo de agresión, no hay que estar allí. Es una regla simple. Una regla simple de la que te tienes que enterar. Sí, Es una sí, regla simple de la que muchas personas hoy están viviendo ahí y va. no tienen idea de que viven un maltrato, ¿no? Entonces eso es lo que de alguna forma me llama a mí a decir, no, mira, estás acá y entre más tiempo estés acá, como todo trauma, entre más tiempo estés viviendo acontecimientos digamos, exponiéndote a eso, más también va a costar, digamos, tratarlo, creo yo. Eso es algo que estoy investigando Mm, también. Pero sí, o sea, identificarlo, saber que estuviste ahí y luego cuando vayas a una relación, como lo que te comenté, el ejemplo que te comenté yo, saber que esto te pasó y que te va a pasar y que lo que, digamos, la reacción, el condicionamiento, la conducta condicionada, el por qué fue, el por qué está ahí y cómo sacarla también. Uf, cómo sacarla. Ahí se necesita ayuda, ojo ahí. Ahí mm, muchas veces se necesita ayuda, porque tu pareja puede ser muy sano, una persona sanísima emocionalmente, prácticamente que te está enseñando todo lo bueno que nunca tuviste, pero tú tienes ¿Ya? ese condicionamiento tan, digamos, impreso en toda tu mente que no, aunque te diga lo que te diga, aunque tú lo veas comportarse, no va a ser suficiente. Ujú. O sea, es un tema muy complejo. En particular, yo lo viví, entonces cuando me llega alguna persona y me comenta este tipo de cosas, uno siente una empatía muy grande, pero también tiene que ser responsable y en decirle que necesita el apoyo de alguien que tenga un conocimiento, como tú dices, muy específico en cómo tratar esa conducta, muy específico, con mucha experiencia. Mm. Que tratar de que no se prolongue, porque ahí viene el tema, que si tú con esas conductas igual puedes destruir esa nueva, o sea, de alguna forma puedes afectar a esa persona, porque Sí, no hay, son como distintas direcciones donde uno también puede empezar a hacer prevención de este tipo de cosas. Una es, por ejemplo, este trabajo que tú haces para que la gente note estos patrones de conducta y no los repita, pero también el problema de la crianza, el problema de lo que uno enseña a otros. Porque, por ejemplo, muchos pacientes que yo, por ejemplo, he atendido que precisamente eran muy tolerantes a diferentes, o sea, se habían adaptado a muchas formas de agresión, ahí donde está la indefensión, precisamente, ¿no? Y empiezo a indagar y el paciente me decía, pero es que yo no lo veo muy problemático porque en mi familia siempre funcionó así esto. Y mi mamá no se separó de mi papá por esto. Se había naturalizado que eso, la agresión, el insulto, la invalidación, no eran razones para huir de una interacción. A mí te lo dicen literalmente, ¿no? Entonces, no, ahí donde también está la actitud del clínico de interrumpir drásticamente eso, de modificar drásticamente eso. de Aunque a muchos no identificarlo, les guste escuchar esto, es lo que hay que hacer, ¿sí? identificarlo como, claro, como un especialista, ver de dónde, cuál es el origen, dices tú. Sí, Eso es como para reconocer por qué razón no es alarmante para el paciente o por qué se naturalizó, pero el objetivo es en el presente interrumpir lo más rápido esas secuencias conductuales donde estén ocurriendo, intervenirlas drásticamente, ¿sí?
Mira, lo que tú dices no me lo había planteado así porque creo que en Latinoamérica, voy a tratar, no quiero generalizar, pero la mayoría de las madres educamos a nuestros hijos para que estén en constante estado de alerta. Porque Ujú. nosotras somos como la mamá latina, al menos. Es como, sí, bueno, hay hasta reels chistosos de que le tira la chancleta, de cierto, de que si no hace esto, entonces, y de verdad, yo que soy mamá de cuatro, y nada perfecta, soy una persona como como, quizás no la mamá de la chancleta, pero lo tengo en el alma en forma de diálogo, ¿me entiendes? Tienes que hacer esto, qué sé yo. Y entonces mis hijos probablemente vivieron así, vivieron siempre como, y todavía, porque están acá, como una sensación de que, sí, lo del refrigerador, el ejemplo del refrigerador que tú dijiste. Si hablan en el refrigerador, viene la mamá, a ver, ya cenaste, listo, no, no más, acostarse, una cosa así. Pero yo no sé si, yo nunca he estudiado si esa conducta, así en el seno materno, en el seno familiar, de alguna forma me enseña a ser obediente también con una pareja que hace otras cosas, pero me hace sentir la misma sensación. Ya, ya, muy buen punto porque hay, sí, sí, son cierto tipo de aprendizajes que naturalizan el hecho de que hay que estar hiperalerta a pesar de que los vínculos sean contraproducentes, ¿sí? Y en realidad, sí, en Latinoamérica hay como cierto tipo de reglas generalizadas al estilo de, pero si viene de la familia no es problemático. Si viene de un extraño, sí, pero de la familia no. Entonces, puedes tener familiares que cuentan anécdotas que son humillantes para vos, pero como todos se ríen, vos te tenés que reír aunque te caiga como la mierda, pero si tú dices que te cae como la mierda, tienes un problema porque los demás se ríen. Y eso se naturaliza mucho, Tú ¿no? En dices, vez en de decir, natural, oye, no deberíamos dejar de hacerlo porque esto es humillante. No, él tiene un problema él. Entonces, fíjate que esos estilos relacionales de alguna manera establecen estas ideas tan nefastas como los padres pueden faltar el respeto a los hijos, pero los hijos no pueden hablar. Al mismo tiempo, los hijos tienen que aprender, pero los padres no pueden ser educados, cuando en realidad los padres no se educan para la crianza. Fíjate que hay un eso, montón de componentes alrededor de eso, ¿eh? Ujú. y como eso que tú tocaste es un muy buen punto. Sabes que los padres también es la primera vez que somos padres. Yo Ah, escuché esa frase y hizo mucho sentido. Y yo trato de explicarle, realmente, yo me puedo equivocar, mis niños les hablo mucho de este tema hasta que se aburren de su cara. Y no estoy libre de equivocarme, como tú dices, de repente y decir, no, escúchame a mí como que yo fuera. ¿Ya? Es un patrón que uno es muy difícil de sacar porque yo lo aprendí en mi casa también. Entonces me mm, cuesta. Y ver que, porque es algo que tú aprendes estudiando psicología, es que a los niños tú tienes que tratar de hablarles con el mismo respeto que le hablarías a un adulto. Pero eso tampoco, yo lo aprendí ahora. Yo no lo, o sea, estudiando, como te digo, psicología, eso no te lo enseñan, no lo aprendes. Ahora, ojo, hoy en día siento que uno no puede decir, no, es que no lo aprendí y no intentar hacer un cambio, porque hay mucha información. La información está. Si uno quiere ser mejor en todo ámbito de la vida, la información está. Estamos en esa época que la información está libre para el que quiera aprender y el que quiera ser mejor. Ahora, con respecto a lo que tú comentabas, yo hace poco tuve una conversación muy interesante con mi esposo que decía, no hay que dejar al elefante en el living. Me dice él una frase como dejar el elefante en el living y hacernos los tontos con ciertos temas. Esta conversación tiene que estar. mm, Y me hizo sentido con lo que tú me dijiste porque no sé si en esta cultura, pero creo que en muchas, es como que se va de mucho las conversaciones incómodas en la familia y se perpetúan comportamientos muy nocivos, como el aislamiento social dentro de la misma familia, ¿ya? Esa persona que de alguna forma queda aislada y no se dice nada, o lo otro también cuando suceden cosas importantes es el hacer como que nada ha pasado, porque no se le puede conversar a esa persona porque es que se va a poner inmediatamente a llorar o se va a sentir mal. ¿Me entiendes? Entonces, y él me decía, no, yo quiero trabajar, imagínate, que es el que me dice esto, yo quiero trabajar en esto, quiero tener esa conversación, no quiero dejar el elefante en el living. No sé si fue así que me lo dijo, pero creo que sí. ah, Y yo dije, ok, lo voy a anotar, porque me sonó así como, sí, tenemos que hacerlo. Hay que tener esas conversaciones, por más que sean incómodas, porque también, y yo vengo
de una familia que mi mamá intentó hacer como todos lo mejor posible. Ahora que soy mamá, uno siempre cuando es mamá y aprende que a juzgar menos. Y intentar hacerlo mejor. Intentar hacerlo mejor porque en el fondo si es lo que tú dices, si nosotros le enseñamos a nuestro hijo que las cosas pasan así nomás no ser justos, digamos, no levantar la justicia, como tú dices, no decirle al otro, oye, esto que tú estás haciendo está mal, y atrevernos, y esto en todo sentido de la vida, atrevernos a ser esa persona que dice, no, ¿sabes qué? Esto está mal. A como combatir la cultura del silencio desde nuestro hogar, porque esta cultura del silencio después tú la llevas a todas partes. Si tú eres una persona que cae un comportamiento, por ejemplo, en tu hogar, tú vas a ser esa persona que va a una empresa donde hay maltrato, te vas a quedar callado también. Eso yo lo he vivido, lo he visto. La mayoría de las personas, si tú ves que alguien está maltratado, se quedan callados. Lo mismo que, o sea, el elefante gigante que está ahí, todos saben lo que pasa, todos saben que hay maltrato, pero no hacen nada. Entonces, yo creo que es importante, sin ánimo de ser una persona que perturba ambientes, pero sí hay el tema de enseñar también la asertividad y cómo se comunican las cosas. Y eso es lo No, difícil. bueno, eso nos lleva de nuevo al punto de inicio de que las cosas más, los conocimientos más importantes para que las personas no desarrollen problemas psicológicos graves son las cosas que nunca se enseñan. Y son cosas que se podrían enseñar en la educación básica y se las ignora por completo. Tan simple como que los niños aprendan a manejar dinero sin endeudarse, algo que parece tan simple y que muchos adultos no lo manejan. El hecho de, por ejemplo, la noción de planificación familiar. Tú no puedes andar por el mundo como quieres. Es importante que mínimo planifiques qué vas a hacer con tu descendencia. La cuestión de el ser intolerante a cierto tipo de comportamientos, eso también es importante. Por ejemplo, no permitir cierto tipo de conductas contra uno. Otra variable es, por ejemplo, el uso adecuado de la hostilidad. Cuando las personas tienen que aprender a ser hostiles, en defensa de sus derechos asertivos, por ejemplo, ahí tienes otra. Otra también, por ejemplo, vinculada a la importancia de las redes de apoyo. Entonces, fíjate que las cosas más importantes son las que nunca se enseñan. Nunca, Sí, nunca, en vez de enseñarte aritmética 7 que no sé para qué mierda lo usarán después, ¿no? Terminas trabajando, no sé, de pintor, pero bueno, tuviste la persona aritmética que... 7 en vez de decir, bueno, al menos puedes etiquetar tus estados de malestar y tienes unas mínimas nociones para que la vida no tenga que ser un infierno, ¿no? ¿No crees? Mira, yo soy una persona que te puedo decir que hice 4 o 5 matemáticas, me costó un montón. Me costó un montón entender matemáticas porque aquí de verdad es muy complejo y yo no entendía por qué no entendía. Y un día yo le hice una pregunta a un profesor de matrices, se llamaba matrices y álgebra en varias variables, creo que se llama el ramo. Uf, ni el nombre no me puedo olvidar porque fue una tortura. Entonces, él estaba enseñando la matriz inversa. Entonces yo le pregunto, malísima, el 3 5 3 2 no pasé, 4 sí, me salvé en el examen. Levanto la mano y le pregunto, pero profesor, ¿por qué es la matriz inversa? Pasaron muchos años. Yo hice por tercera vez ese ramo, porque me costó un montón pasarlo, y me fui al Tribunal de Mérito, que aquí en Chile es como ir a pedir por favor que te dejen hacer el ramo otra vez para que no te echen de la carrera. Y entonces llego y estaban todos los matemáticos ahí, puros señores así, ¿cómo te imaginas un matemático? Y me dijo, Rivera, pasa. Porque así te hablan. Y el profesor de matriz dice, mira, esta niña fue la que me hizo la pregunta, ¿por qué es la matriz inversa? Y dijo así como, y estamos trabajando en eso. Y para mí no, en ese minuto yo tenía, no sé, como 23 años, para mí no, bueno, dijo eso, me dieron la oportunidad y fíjate que yo ahora entiendo de que lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que aprender es hacernos preguntas, Nada. a cuestionarnos el porqué de las cosas. Eso no nos enseñan. Y creo que una carrera como por ejemplo psicología, filosofía también, incluso sociología, nos enseña a preguntarnos el por qué hacemos lo que hacemos. Y las otras personas muchas veces se quedan preguntando
por qué, no sé, me saco una mala nota en álgebra. Y eso es un problema, creo que es un problema. Porque con eso, con saber cómo resolver una matriz o saber un cálculo, no es suficiente para la herramienta para la vida. No es, no lo es. Y tienes mucha razón que no me lo preguntaron jamás. No, o personas que tienen 3 doctorados y, y siguen avalando, o mejor dicho, no avalando, pero manteniéndose o naturalizando situaciones de agresión. O sea que, Exacto. fíjate que no es tanto un problema de la educación, sino a dónde va dirigida la educación, Ujú. hacia ¿Dónde dónde está? está puesto el ojo. Es decir, y si esto le sirve a la gente, porque ¿de qué te sirve acumular títulos si la vida es una mierda? O sea, creo que también ese es el otro punto, es decir, ¿de qué, Filosófico, sí, de qué pero te sirve ser un tipo que puede hablar de la historia de la filosofía si tú mismo odias tu vida? ¿No? Creo que ese es el punto. Pero bueno. Ujú. y eso, mira, hoy en día que estamos en una vida tan rápida, dinámica, que no, que va a ser, y esto lamentablemente, que va a ser que nos tengamos mucha información, que paradójico. Tenemos tanta información con respecto a esto mismo que estamos hablando, cómo ser mejor padre, pero también paradójicamente estamos en una vida tan acelerada que nos impide ser buenos, por más que queramos a veces. ¿Mm? Mm. Aquí en Chile, yo no sé, pero aquí en Chile los niños van desde las 8 de la mañana hasta las 4:30 al colegio, 5 o 6 de la tarde algunos. Con suerte llegan acá, toman un poco de, comen algo, cansadísimos y quieren irse a descansar. No hay tiempo para conversar, no hay tiempo para jugar o para simplemente distraerse, no hay. Entonces, ¿por qué? Porque estamos llamados a cumplir con una sociedad consumista que no se satisface nunca. Yo creo que el tema, por ejemplo, de la satisfacción, de cómo me satisfago. Eso que tú dijiste, dentro de todas las planificaciones, hay que tenerlo muy claro. ¿Con qué me voy a satisfacer yo en esta vida? Porque si no te vuelves un monstruo hambriento que no sabe para dónde va. Eso yo lo considero vital, que algo que aprendí ya vieja y que sigo en construcción. Creo que uno tiene que saber muy bien con qué voy a estar satisfecha para sentirme contenta conmigo misma y poder así brindarle también a las personas que me rodean esa genuina tranquilidad, paz, felicidad, como le quieran llamar mucho. El estar simplemente. Mm. El, y creo que eso es algo que las cosas que tú mencionas más lo que sí, sí. Ahí hay muchas más quizás, pero creo que eso es algo que yo aprendí que me gustaría abordar en algún minuto. Creo que raya más en la filosofía, sí. No, 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 está bien, está bien. Yo la verdad que ya no, bueno, no tengo más preguntas. No más. Si tienes algún comentario más que quisieras como para cerrar la entrevista. no, yo creo que hablé mucho. Está bien. Ok. ¿El nombre de tu nuevo libro, así después la gente lo busca o todavía no lo tienes? Sí lo tengo, pero lo voy a dejar así. Bueno, Le- que lo se voy a dejar, guarde. sí lo tengo, tengo unas ideas, pero Listo. lo voy a dejar. Le puse el primer nombre que quiero colocarle y es cómo sobrevivir al amor cuando te han roto. Ese Ah, es mi... ok. Así, es medio largo, pero es cómo sobrevivir al amor cuando te han roto. Ok. Es una de las cosas que más tengo en mis redes y nació de eso, nació de la curiosidad también y del querer ayudar. Yo creo que estamos acá por eso, el querer de alguna forma, desde ayudarnos a nosotros mismos, ayudar a los demás. Bueno, muchísimas gracias por haber venido y nada, después A nos ti. estaremos entrenando. Entretenido esto. Chao.